Es un gusto tenerlos a todos acá. Quizás se estaban esperando que llegara Pastor Carlos, pero Pastor Carlos está en un merecido descanso el día de hoy. Con su ayuda idónea con Anielka, por favor, mantengámoslo en nuestras oraciones para que tengan un tiempo de refrigerio y de renovación, porque créanme que pararse aquí no está fácil. Hubo un año que Pastor Carlos lo hizo 50 semanas seguidas, prácticamente non-stop, y definitivamente hay ataques del enemigo, hay estrés, hay la parte de ansiedad, todo eso, siempre mantengámoslo, incluso en los días de descanso, en nuestras oraciones. Pero bueno, de verdad que me da gusto a todos verlos aquí. No me esperé que la casa iba a estar tan llena. Honestamente pensé que la mayoría de ustedes iba a estar más o menos como en Denver o en Pensacola o algo así. Yo quisiera estar en Denver personalmente, pero tengo una responsabilidad con ustedes el día de hoy. Pero bueno, el hecho de que ustedes estén aquí lo que habla es de preparación, ¿verdad? Dicen que un domingo en la mañana que sea exitoso comienza el viernes en la noche. Créame, si usted no comienza desde el viernes en la noche, cuando llegue ese domingo en la mañana y sean las 8:45 y usted vive a media hora y necesita estar en el servicio de las 9, el tiempo no va a jugar a su favor. Pero lo que sí puede jugar a su favor es su preparación. Por mi parte, yo tengo 3 hijos y tengo que encargarme desde el viernes de recordar ciertas cosas para que los procesos vayan sucediendo. Y si no es así, bueno, hacemos de tripas corazón, pero preferiblemente podríamos prepararnos mejor. Entonces, bueno, ustedes están aquí, ustedes se prepararon, bien sea desde hoy en la mañana, desde el viernes en la noche, desde ayer en la tarde. El punto es que siempre que nosotros queremos lograr algo, nos preparamos para ese algo. Bien sea consciente o inconscientemente, tu sistema, ¿verdad? Tu subconsciente te va a ir empujando a decir, oye, si quiero llegar a tiempo a la iglesia, tengo que poner la alarma 15 minutos antes porque sé que me gusta, bueno, no es mi caso, no, pero peinarme, alisarme el pelo y todo eso. Pero ustedes entienden, hay personas que somos más lentas que otras y tenemos que hacer los ajustes necesarios. Entonces, eso pasa para todo. Pasa para los hermanos que están vacacionando. Ellos se prepararon para estar vacacionando y ustedes lo hicieron para estar aquí. Las dos son válidas. Para los que están de viaje, espero hoy puedan visitar una iglesia local y si no, bueno, que eventualmente reciban el mensaje de vía digital. Saludos igual y los llevamos en el corazón. Pero bueno, esa preparación, como les decía, aplica para todos los recursos, ¿verdad? Aplica para el tiempo, aplica para nuestra energía. Si no ponemos esas 7 horas diarias en el sueño, está difícil que estemos rindiendo el trabajo. ¿Y por qué no? Aplica también para el dinero. Porque si no nos organizamos con ese recurso, no sabemos nunca a dónde va a parar. Las cosas que no nos importan, tendemos a dejarlas a la suerte, como si tal cosa existiera. Pero así es que hacemos cuando no estamos preparados. Hay personajes que nosotros hemos visto, quizás seamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero hoy vamos a usar uno de la cultura popular. Ustedes, me imagino, veo la audiencia, la mayoría son un poco de la misma era que soy yo. La mayoría deben conocer al Chavo, a Don Ramón y toda esta gente, porque la mayoría somos hispanos. Bueno, luego para los jóvenes podemos aplicar un ejemplo similar a los hermanos Paul con sus criptomonedas, pero déjenlos aparte por un momento. Don Ramón, ¿verdad? ¿Cuál era la prerrogativa de lo más importante? Era que no le cobraran la renta. ¿Y qué hacía? Mira, le decía a la hija que mintiera, que no estaba, se escondía detrás de lo que consiguiera, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenía una estrategia buena, hasta el punto que el hombre, dicen los fanáticos de la serie, que acumuló 14 meses de deuda. Yo no sé ustedes, pero 14 meses de deuda creo que a mí me desbancarían terrible si tuviera una propiedad alquilada, pero bueno, siempre llegaba el dueño de la vecindad, el señor Barriga, llegaba con grandes bombos, le decía, vengo a cobrar la renta desde la entrada, y el hombre se iba rápido, se escondía, le decía a la chilindrina, no sé, siempre tenía una manera. Pero ¿qué pasa? Ahí el señor Barriga se da cuenta que haciendo las mismas cosas obtiene los mismos resultados, ¿verdad? Un día decide venirse a la vecindad, llegar allá, y llega calladito. Llega sin hacer el ruido de siempre, sin que le peguen un pelotazo, sin nada de nada. Y llega a la pieza de Don Ramón y le toca la puerta. Entonces, tum, tum, tum. Don Ramón no está prevenido, ¿verdad? Y está pensando que sea el cartero, el lechero, quien sea, pero no me van a llegar a cobrar. El punto es que no era ni el cartero ni el lechero, era el casero, el dueño de la vecindad. Y le dice, ¿pero qué pasó que no me avisó? Le dice Don Ramón al señor Barriga. Y le dice, tengo 14 meses avisándote.
Entonces, ¿qué sucede? Que esa técnica sencilla de si no me ven, no me cobran, a él le funcionó por un buen tiempo. Pero después de 14 meses le llegó su día. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos vivir una vida espiritual escondiéndonos de Dios y esperando nada más que nos llegue el aviso, que tengamos un chancecito de ponernos el cinturón de seguridad antes de chocar, porque la palabra dice que no es así. En la palabra de Dios nos advierten en 1 Tesalonicenses 5:2 que no habrá tiempo para esconderse, ni para arrepentirse en último segundo, ni para poner excusas. La salvación es como un paracaídas, ¿verdad? Nosotros se supone que tenemos que equiparnos con él y alarlo en el momento correcto. ¿De qué vale que te lances del avión y te lancen un paracaídas cuando ya te falta 1 metro? No vale de nada. Pero bueno, nosotros hoy vamos a conversar un poco sobre qué significa el día del Señor, porque el día del Señor viene, es una realidad. ¿Cómo afectará a este mundo? Y lo más importante, ¿cómo podemos estar preparados para cuando ese día llegue? Es inevitable. Por eso el título del mensaje de hoy, sé que a ustedes les gusta anotar el título, bueno, le pusimos un título. El día del Señor, juicio y esperanza. Vamos a estar hoy leyendo la palabra en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Puede sacar su Reina Valera, puede sacar su celular, por favor no se ponga en Amazon ahorita, espere que le llamo. Yo personalmente voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana y va a estar en sus pantallas para que me acompañen. Les pido por favor que se pongan de pie mientras leemos la palabra como muestra de respeto a ese gran regalo que nos dejó Dios. La palabra dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Oremos. Querido Dios, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia, renovadas cada día. Gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad aquí de congregarnos a aprender más de ti. Te pedimos disculpas, Señor, por todas nuestras transgresiones, bien hayan sido hace segundos, minutos o años, Señor. Las ponemos a los pies de la cruz, tenemos un corazón contrito y te pedimos perdón para poder seguir estando en tu presencia y seguir en comunión contigo. Hoy, Señor, te pido, por favor, me utilices, aparta de mí cualquier pensamiento o ideología a nivel personal que yo tenga y lléname de tu Espíritu, Señor. Permíteme que este mensaje que preparé sea de bendición para todas estas personas que están aquí y para las que lo logren ver de forma digital. Abre oídos, abre ojos, abre corazones y abre mentes para lo que vamos a decir el día de hoy y así no seamos unos cristianos no preparados y fríos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Pero bueno, hablamos mucho del día del Señor y nada más sabemos que va a llegar de repente, ¿verdad? Pero no dijimos mucho de qué trataba. Bueno, vamos a hablar sobre eso. El día del Señor es un día donde Dios ejecuta juicios sobre los impíos y libra a su pueblo. Suena fácil, ¿verdad? Pero en este momento Dios revela con su soberana iniciativa su control sobre toda la historia, la existencia y los poderes sobre toda la humanidad y la creación. Tiene muchas palabras grandes ahí. Si se van al Antiguo Testamento, hoy no vamos a hacer sino referencias, usted las puede anotar y luego las medita y las estudia en su tiempo libre. Tenemos Isaías 13:6,
Sofonías 1 del 14 al 18, y en algunas partes está relacionado con juicios históricos, como el exilio que hubo en Babilonia, pero también apunta al día final del juicio y el regreso de Cristo. En el Antiguo Testamento tiene como finalidad advertirle a los pecadores dentro del pueblo de Dios del peligro de confiar en religiones tradicionales sin un compromiso hacia Dios y su manera de vivir la vida. Creo que aplica también para nosotros en el 2025. No se puede poner confianza en una religión. ¿Ok? Entonces, el mensaje que traemos hoy no es para debatir sobre si va a haber o no va a haber rapto. Yo no vine a debatir con ustedes sobre escatología. No. Usted ya tiene su posición y yo tengo la mía, ¿verdad? Podemos conversar y abrir nuestros corazones y nuestras mentes, pero rapto, milenio, gran tribulación, todo apunta al día del Señor. El día del Señor apunta hacia la promesa de que la soberanía eterna de Dios sobre toda la creación y todas las naciones, oiga bien, todas, llegará un día en el cual será clara como el cristal para todas las criaturas. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Siguiente. Nuestro primer punto es que el día del Señor es un tiempo de intervención divina. Créame, no es la primera vez que Dios se inserta directamente en la historia humana. Dios siempre ha estado al tanto de todo lo que está pasando, tanto así que Dios Hijo se inserta directamente en la humanidad hace más de 2000 años. Y esto es como un acto final de todos estos actos de redención que han venido sucediendo a través de la historia. Vamos a leer otro texto clave para nosotros. Me das la siguiente, por favor. Segunda de Pedro 3, del 8 al 13. Está en pantalla. Dice así: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Volvemos una, por favor. La anterior. Gracias. Y lo primero que podemos decir aquí que nos roba la atención es que la percepción que tú y yo tenemos del tiempo no es la percepción de Dios. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Porque mira cómo lo dice Pedro, que un día pueden ser como 1000 años y quizás nuestra mente numérica no nos dé para hacer los cálculos, pero nuestra mente humana en realidad no nos da para entender lo que eso conlleva. Dios no está sometido a las limitantes del tiempo y el espacio que estamos nosotros. Él no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos principio y fin. Somos elementos finitos, así como todo lo que existe en el universo. ¿Quién es Dios? Dios es la gran causa no causada. Estos conceptos, ¿verdad?, son metafísicos, filosóficos, teológicos. Nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de ignorar nada de esto. No podemos, porque es una falta de respeto hacia Dios no querer conocer lo más que podamos acerca de su carácter. Aquí podemos hacer un paréntesis. Están ustedes viniendo los miércoles, el pastor Carlos y mi persona, estamos caminando por unas preguntas. Hemos tenido, mire, el miércoles pasado salimos a las 8:30, no le dé miedo, ¿verdad? Pero está cordialmente invitado. Hay cosas donde el púlpito no nos permite elaborar o desarrollar, aparte que acá nosotros no estilamos recibir preguntas mientras estamos predicando, pero en la clase sí, y puede venir con todas esas dudas que usted tiene y lo ayudamos a dilucidarlas, o usted nos ayuda a nosotros. El punto es que no pierda esa oportunidad, es parte de nuestro equipamiento como cristianos. Ahora, ¿qué sucede? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué todavía no viene? ¿Cuál es la esperadera? ¿Por qué Dios nos tiene esperando? Ya van 2000 y tantos años, o sea, ¿hasta cuándo? La respuesta es muy fácil y nos la da Pedro. Su paciencia es por amor a los perdidos.
porque Dios ama a esa persona pecadora que tú tienes en la mente ahorita. Dios no la ha condenado todavía. Esa persona todavía tiene la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Entonces tenemos eso. ¿Y qué pasa? Que ese día viene de una forma inminente. El Dios verdadero creó el tiempo y el espacio, así nos lo ha hecho saber a través de su palabra. Aun siendo tan majestuoso, tan justo, tan omnipotente, es un Dios paciente, misericordioso y amoroso. Es un balance perfecto de todas las características de Dios. Lo que para un creyente puede parecer demorado es simplemente una nueva oportunidad para que más almas lleguen a los pies de Jesucristo. Así que cuando usted diga, Cristo, ven ya, por favor, piense las implicaciones que eso tiene y de ese familiar o ese amigo o ese compañero de trabajo porque tú estás orando y todavía no ha llegado a los pies de Cristo. No olvides eso, ¿ok? Él es el dueño del tiempo, del espacio, del destino, de todo. Pero nosotros somos sus instrumentos. Entonces tenemos que pensar eso de Cristo, ven ya mismo. Soy culpable. Muchas veces hay cosas que me enfrentan en mi vida que preferiría que viniera Cristo antes que yo tener que lidiar con ciertos lunes en el trabajo o ciertas situaciones en la casa. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Entonces tengo que mantener ese enfoque vertical. La demora de la venida del día del Señor tiene más que ver con su providencia y su provisión para el arrepentimiento de todos aquellos que todavía niegan a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Somos nosotros los que debemos ocuparnos de que esto se vaya regando cada vez más. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Y de qué hablan aquí? Bueno, vamos a ver de qué hablan. Incluso muchos de nosotros como cristianos no estamos preparados. ¿Qué quedará para las personas que no son creyentes? Están aún menos preparadas. Nosotros como cristianos estamos verdaderamente viviendo con una expectativa de que Cristo va a regresar en santa conducta, en piedad, o lo vemos como algo que está 1000 años adelante y no importa lo que yo haga ahora. No es así. No es lo que dice la palabra. Todo va a ser destruido y nos dicen qué clase de personas debemos ser nosotros. Santa conducta, piedad, esperando y apresurando. Y no es algo que nos debería de dar miedo, más bien, porque allí lo dice, su promesa, tenemos el que es fiel. Ahorita lo cantamos. Hablamos de la fidelidad de Dios en 2 canciones. ¿Ok? Hablamos de la fidelidad en 2 canciones. Pero la fidelidad de Dios es el único cheque que nunca va a rebotar. Yo tengo que saber eso. Y dice que Él va a traer cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un mundo perfecto. Yo no sé ustedes, pero a mí me da bastante expectativa, sobre todo cuando hago el contraste del mundo actual, que a veces que el mundo actual está un poquito como fuera de lugar, ¿verdad? Como no alineado con los planes de Dios. Pero quiero decirle que el mundo actual inclusive está bajo la voluntad y el plan de Dios. Siguiente punto. Como el día del Señor es tiempo de intervención divina, incluye un juicio real, porque una de las características de Dios es que Dios es justo. Pero su justicia va más allá de la justicia del hombre, es una justicia perfecta. Tenemos un texto que vamos a leer en la siguiente. El juicio es real y Dios hará justicia. Jesús nos habló de esto en varias ocasiones. ¿Okay? En Mateo 24, del 42 al 44, dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. A Jesús le encantaba hablar en parábolas que a veces nos dejan preguntándonos más cosas que lo que entendemos, ¿verdad? Pero es claro el mensaje. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar, pero sí tenemos una responsabilidad de preparación y de equipamiento ante la realidad de ese día. No es negociable. El día del Señor es algo absoluto, ya así lo estableció en su palabra. Entonces nosotros no podemos querer venir a torcerle el brazo a Dios a que trabaje en nuestro timing, ¿verdad? Decirle, no, mira, ya se me está cayendo el pelo, ¿cuándo vas a venir? O sea, yo quiero ver esto. No, no trabaja así, por mucho que lo intentemos. Y Jesús da una advertencia allí que viene de manera repentina e inesperada.
¿Puede usted pensar en el Antiguo Testamento otro episodio donde esto haya llegado de forma repentina e inesperada? Bueno, fácil. En el primer libro de la Biblia tenemos una conexión a el diluvio, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? Nadie le prestó atención a Noé y digamos 6 u 8 personas, no tengo ahorita el número exacto, fueron los que prestaron atención y los demás fueron borrados porque llegó de repente. Pero ¿fue de verdad de repente? ¿Tuvieron ellos la oportunidad de escuchar las advertencias? Yo diría que sí. Entonces Dios hizo un juicio real a través de su justicia perfecta, pero le dio aviso a las personas. Entonces es una sorpresa para la cual tenemos que estar preparados. Pareciera una paradoja, pero no lo es. Vamos a leer la siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto o una mujer que está encinta y no escaparán. Se parece un poquito a lo que veníamos leyendo que nos decía nuestro Señor en la parte anterior. Entonces, pero ahí hay dos figuras que Pablo usa que yo creo que es importante que no se nos escapen. Y la primera es que dice, habla del ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Cómo llega el ladrón? Se supone que no lo estás esperando, ¿verdad? Si lo estuvieras esperando, te dicen el ladrón viene a las 12:30 del domingo, tú te sientas en el porche y tienes un dedo en el 911 y el otro en un bate, probablemente, no lo sé, o tienes al perro ya suelto allí con la cadena larga, no lo sé. El punto es que estarías listo, ¿verdad? Entonces hay un elemento de sorpresa, pero algo que quizás se nos puede escapar es los dolores de parto. ¿Cómo son unos dolores de parto? Yo no lo sé. Dicen que lo único que es más fuerte que dolores de parto es cuando un hombre le da gripe. Pero no puedo compararlo. Yo sé que es horrible tener gripe. Pero mi respeto a todas las mujeres, sobre todo porque acaba de pasar el Día de la Mujer. Felicidades atrasadas. Pero bueno, dolores de parto. Los dolores de parto hablan de sorpresa, pero también hablan de preparación, ¿verdad? La mujer desde que sabe que está encinta, vienen los preparativos, ¿verdad? Empieza a cuidar su nutrición, empieza a cuidar su peso, su nivel de actividad, sus niveles hormonales, tantas cosas. Van a los controles cada mes, la cuidan a ella y cuidan a la criatura también, porque las dos personas tienen valor intrínseco. Entonces, eso me hacía pensar, yo les conté primero que yo tengo 3 hijos, ¿verdad? No voy a decir nada vergonzante, no se preocupen, ya me están viendo. Y yo cuando mis hijos fueron a nacer me preparé de manera diferente con cada uno de los 3. Cuando nace mi primogénita, Samantha, Cristina y yo estábamos, Cristina es mi esposa, cuando me escucha decir Cristina está ahí, estábamos así corriendo y nos ayudaban nuestros papás, todo el mundo emocionado, porque venía la bendición de Dios y era una nueva generación. Y me acuerdo que cuando Samantha iba a nacer, era en una clínica, una institución privada ya en nuestro país, y nosotros teníamos seguro, pero había que cubrir un deducible, ¿verdad? Para que nos dieran los servicios. Entonces, mira, yo de padre primerizo, yo dije, esto no puede fallar, me llevé hasta el dinero en efectivo. Yo dije, aquí si la tarjeta se rompe, si no hay luz, si no sé, aquí está el dinero. Porque después, si no sacan a la niña, y bueno, les cuento que me preparé tanto que yo no vi cuando la niña salió y la llevaron al cuarto. Así de preparado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una microgerencia de la preparación. Yo hice todo esto, fui, pagué el deducible y en el momento donde dije, oye, va a llegar las personas a visitar y a conocer a Samantha y no van a tener el periódico, porque yo soy tan viejo que me acuerdo de la prensa impresa. Entonces me fui al frente de la clínica a comprar el periódico para las visitas que iban a conocer a mi hija y me perdí cuando mi hija salió por primera vez a la habitación, porque tenía un exceso de preparación y estaba microgerenciando. Con mi hija del medio, Sabrina, no te vas a quedar por fuera. La preparación fue diferente, ¿verdad? Dijimos, no nos va a pasar lo mismo, esta vez nos concentramos en mamá, en hija, ¿verdad? Y vamos al control, del último control, unos días antes de que la niña nazca, y estábamos pautados para que naciera un miércoles y vamos a la consulta el lunes para ver que todo esté en orden y tenerla, porque todo es cesárea. Entonces llegamos allá y la doctora dice, no, nace hoy. Y yo, no, pero ¿cómo que hoy? ¿De qué está hablando usted? Cristina le dice, o sea, yo tengo mi bolsa con las cosas en la casa, la niña no puede nacer hoy. Bueno, les hago el cuento corto. Me fui corriendo con una sobrina mientras preparaban a Cristina y fui a buscar las cosas, la ropita de la niña, todo eso. Funcionó.
Un poquito chueco, pero llegamos al final. Cuando nace Santiago, mire, es como una mezcla de las dos anteriores. Santiago estaba pautado a nacer un 28 de diciembre y el 24 de diciembre el 25 de diciembre nosotros, como unos hispanos adaptados a la sociedad, mi esposa estaba con la barriga grande de Santiago y estábamos en una reunión social, ¿verdad? Estábamos allí comiendo pavo, hallaca, todas estas cosas. Y bueno, dijimos como hay que respetar, tú estás muy embarazada, todo eso. Nos fuimos a las 10, ¿verdad? En condiciones normales nos hubiéramos quedado un rato más. Nos vamos para la casa a las 10 y, wow, le digo, mira, comimos todo lo que no debíamos, etcétera, hablamos, bien chévere. Llegamos a la casa, pum, a dormir. Mi esposa les puede confirmar que yo cuando pego la cabeza de la almohada, mira, eso me tienen que dar con un bate para que me despierte. Llego allí, concilio el sueño y como a la 1 de la mañana, mi esposa me empieza a dar codazos. Párate. Yo, ¿para qué? Párate que el niño va a nacer. Ay, tú no te puedes esperar hasta las 8 de la mañana. Le digo, no he dormido nada. Les cuento que el niño nació a las 2, Cristina logró despertarme. El punto al que quiero llegar con estas 3 maneras es que hay muchas maneras de prepararse, ¿ok? Pero nosotros no debemos hacer estas cosas en nuestra fuerza. Aplica para un embarazo, aplica para la situación de la inseguridad. Solamente Dios sabe el momento. Y nosotros no podemos gastar energía y tiempo y recursos nada más en microgerenciar. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino. Y eso es lo que vamos haciendo en el día a día. Ahora, ¿se dan cuenta allí? Regresa la que Casi estoy listo con esa, te lo prometo. Allí hay una frase que está un poquito más grande la fuente que las demás y habla de paz y seguridad. ¿Okay? Nosotros, mira, una de las cosas más importantes que nos puede dar la iglesia a nosotros es aparte de vivir en misión, valga la publicidad para el día de servir, es equiparnos. Estudio bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios con la reverencia que esto se merece, porque estudiar la palabra no es igual que leer la palabra. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad, por ejemplo, de profundizar con los maestros que están acá, con los grupos de vida, con el pastor, empiezas a ver detalles que antes no mirabas. Paz y seguridad. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De un concepto abstracto, de cualquier paz y cualquier seguridad? Pues le cuento que no. Les voy a leer 4 líneas porque yo soy malo para la fecha, pero hay algo que se llamaba la Pax Romana. Eso significa paz romana en latín. Primera de Tesalonicenses se estima que haya sido escrita entre el año 49 y 51 después de Cristo. ¿Okay? La paz romana o la Pax Romana duró desde el 27 antes de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Tesalonicenses está insertado en este periodo de tiempo, es el concepto que quiero que tengan allí. Pero ¿qué era esto? Un periodo de estabilidad y relativa paz en el Imperio Romano. Inició por César Augusto. Representó un tiempo en que ese imperio se expandió enormemente, abarcando desde Gran Bretaña hasta el norte de África y gobernando a una 1/4 parte de la población mundial. Era lo que llamábamos nosotros un tiempo de prosperidad, de abundancia. En mi país tuvimos eso. Nosotros tuvimos la Venezuela saudita en algún momento, ¿verdad? Aquí hubo en los años 1700, 1800 la fiebre del oro, boom petrolero. Ustedes entienden el concepto. Ahorita incluso habemos muchos que no sabemos cómo van a llamar a este periodo político y social en el que vivimos. Alguien seguramente le va a buscar un nombre bien catchy para que nuestros hijos y nuestros nietos sufran recordándose de cómo se llama esto y qué fecha era esto. Ahora, esa paz romana trajo prosperidad, trajo seguridad cuando la gente viajaba y reducción de conflictos, ¿verdad? Pero ¿cómo se sostenía esta paz? Primero que nada era ilusoria, es una paz del mundo. Se mantenía con impuestos elevados, represión y violencia que afectaba especialmente a esclavos, provincias sometidas y a los cristianos. No sé si la paz romana le suena un poquito a cosas que pasan en la actualidad. A mí me diría, yo me acuerdo del predicador cuando habla en Eclesiastés y dice que no hay nada nuevo bajo el sol, porque es un hecho. Las cosas son las mismas, solamente varían los métodos un poco. ¿Y contra qué nos enfrentamos nosotros hoy? Con promesas que son similares a estas. Líderes políticos aseguran traer paz y seguridad, pero nuestra esperanza no debe depender ni de gobiernos ni de circunstancias.
En los tiempos de Pablo, Roma prometía paz y seguridad bajo su dominio, pero esa paz era ilusoria. Hoy nosotros buscamos seguridad en cosas temporales, pero solamente en Cristo conseguimos la verdadera paz. ¿Cuál es tu paz romana? ¿Cuál es? Piénsalo un momento. Tómate hoy un minuto de tu día antes de dormir y piensa si tu paz romana es tu trabajo, si es tu situación migratoria, tus terrenos, tu título universitario, lo que está haciendo tu hijo, no lo sé. Pero tú sí sabes cuál es tu paz romana. No permitas que el miedo al futuro te robe la confianza en Dios. No importa lo que suceda en los próximos años, nuestra esperanza permanece firme en Cristo. Él es nuestro verdadero Rey y su paz es eterna. Es claro, la verdadera paz solamente viene de Cristo. No está en pantalla, pero lo pueden anotar. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No tengas miedo a que está gobernando tal, no tengas miedo a que tal agenda. No, no tengas miedo. No se trata de preocuparse, se trata de ocuparse. ¿Ok? Yo creo que con esto nos podemos ir a la casa, pero tengo un poquito más para ustedes. Así que antes de pasar al punto 3, vamos a hacer un rápido contraste entre esa paz del mundo, esa paz romana y la Pax Christus, la paz de Cristo. Nos vamos a apoyar en Filipenses 4, 4 a 7. No está en la pantalla, nuevamente, lo pueden anotar. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La información es clara. No es la paz romana, no es la paz, no es el sueño americano. Eso no es. Eso es simplemente un accesorio. Es la paz de Cristo la que debe guardar en nuestros corazones. Siguiente. Número 3. Para los creyentes, ya sabemos que es un juicio real y Dios va a hacer justicia. Pero para los creyentes no es un día de temor, sino de esperanza. ¿Me das la siguiente? Pero ustedes, es decir, nosotros, nos están hablando nosotros como cristianos, directamente a los tesalonicenses, pero también nosotros como cristianos podemos recibir el mensaje. No están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos una. Gracias. Ahí está súper claro. Nosotros debemos permanecer despiertos y sobrios espiritualmente. No podemos permitir que el viento de las épocas y de los tiempos nos mueva de nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes. Y hay un llamado a la vigilancia y la sobriedad. ¿Puedes, por favor, pasarla una? Muy bien. Hablemos de vigilancia y de sobriedad. Son distintas, pero se complementan, ¿verdad? Nosotros estamos rodeados de tentaciones de todo tipo, sobre todo hacia el exceso. El corazón es una fábrica de ídolos, ya Calvino lo había dicho, y esa fábrica no descansa. Entonces nosotros tenemos tentaciones hacia el exceso de las cosas, por lo que no podemos mantenernos sobrios si no estamos en guardia. Y si no estamos en guardia no podemos mantenernos sobrios. Tienen que venir las dos cosas unidas, trabajando en sinergia. Nosotros no tenemos que dormir como los demás, nosotros tenemos que velar. Ahora, por favor, no pare de dormir. Acuérdense que hablamos de las 7 horas, ¿verdad? Estos son términos espirituales. Que no se nos escape que nuestro Espíritu Santo no lo vamos a tener ahí como en mute, ¿sabes? Como ruido de fondo. No. Ese tiene que ser el piloto de nuestras vidas. Pero nosotros no debemos vivir descuidados ni permitirnos la pereza y la indiferencia espiritual. Yo diría que no podemos ni siquiera permitirnos la pereza e indiferencia física. Es parte de todo. Pero en este caso el mensaje es espiritual porque muchos viven sin prestar atención a sus deberes ni a sus enemigos espirituales. Y señores, la batalla, las luchas espirituales son una realidad. No podemos vivir
como si fuéramos unos naturalistas que a veces creen en Dios. Las batallas espirituales existen y son reales. Lo que pasa es que nosotros estamos equipados por el mejor equipo que nos podría equipar, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que velar como los que están despiertos y atentos. Y luego, ¿de qué habla cuando dice que seamos sobrios? Bueno, tenemos que ser moderados y templados. Controlar nuestros deseos y nuestros apetitos por las cosas del mundo. ¿Ok? La sobriedad se opone al exceso de comida, de bebida, incluso la borrachera en ese caso, cuando es bebida. Pero también se aplica a todos los otros recursos materiales. La avaricia, el querer siempre tener más. Siempre pienso que nunca tengo suficiente. ¿Y qué me cuesta todo eso que quiero alcanzar? ¿Me va a costar el reino? ¿Me va a costar la crianza de mis hijos? ¿Me va a costar la relación con mi esposa? Son cosas que no puedo permitirte. Eso es un lujo. Ese es el verdadero lujo que no puedes permitirte. Perder a tu familia y eventualmente perder incluso tu relación con Dios solamente por tener una mente en lo material. En Lucas 21:34 Jesús le advirtió a sus discípulos que no dejaran que sus corazones se cargaran con los placeres y preocupaciones de esta vida. Gracias Jesús por darnos tanta información al respecto. Nuestra moderación tiene que ser evidente porque el Señor está cerca. Nosotros somos hijos del día, no nos portamos como los hijos de la noche. Nosotros dormimos de noche y ellos duermen de día. ¿Por qué? Porque todo lo hacen al revés. Ese es el mensaje. Son los que andan embriagados espiritualmente en plena luz del día. Nosotros no debemos andar así. Esto es una vergüenza, dormir o embriagarse durante el día cuando hay tantas cosas por hacer. Los que no han recibido la revelación de Dios pueden vivir en oscuridad y entregarse a esos placeres, pero los cristianos no. Si nosotros tenemos la luz del Evangelio, ¿cómo podemos ser descuidados con nuestra alma y nuestro destino eterno? No nos podemos permitir ese lujo. Siguiente. Regresa a la una y disculpa. Gracias. Y hay otra cosa que no podemos dejar aparte, ¿verdad? Nosotros, además de vigilantes, tenemos que mantenernos armados. Y ahí nos hablan de la armadura espiritual. Ustedes se la saben perfectamente ya, la han visto en su grupo de vida. Si son cristianos desde pequeños, ya la colorearon y todo eso. Yo vine a conocer la armadura espiritual hace quizás 3 o 4 años y todavía a veces la mente me explota tratando de pensar en que esa armadura esté en equilibrio, cómo la uso correctamente. Señor, pero el punto es no dejarla tirada a un lado. No dejarla tirada a un lado, tenemos que colocárnosla. Nosotros tenemos que estar bien equipados espiritualmente para enfrentar las tentaciones. No es si hay tentaciones, es cuando vengan las tentaciones porque van a venir. Siempre cambian porque el enemigo es astuto. Siempre nos va a atacar por nuestro punto más débil. Y nuestro punto más débil es donde estamos más alejados de Dios. Seamos intencionales e inteligentes en no darle una papa frita, algo fácil al enemigo. No lo hagamos, pongámonos nuestra armadura espiritual con la fe como coraza. Tenemos que vivir por fe. Nosotros tenemos que creer que Dios nos observa mientras enfrentamos esos enemigos espirituales y que existe un mundo eterno para el cual nosotros debemos prepararnos en este mundo terrenal que vivimos. La fe nos mantiene vigilantes y sobrios, siendo nuestra mejor defensa. El amor como una protección. Un corazón encendido con el amor por Dios y sus caminos nos mantiene firmes en tiempos de prueba y en tentación. Y ese yelmo o ese casco, ¿verdad? Como una esperanza de salvación. La seguridad de la vida eterna nos protege de que los placeres del pecado no seduzcan. Estos placeres son temporales nada más. Yo he sido una persona que ha incurrido en cualquier cantidad de pecados y todavía no termino de arrepentirme ante Dios de cosas que he hecho en mi vida. Siempre sigo. Son placeres temporales, no podemos caer como víctimas ante esto. Tenemos que vivir de manera digna. Y muy importante, esa esperanza que nosotros tenemos no es nuestro mérito, es la designación de Dios y la gracia de Cristo. No es nada de lo que nosotros estamos haciendo actualmente como unas hormiguitas lo que nos da esa esperanza de salvación. Es Cristo en la cruz el que nos da esa salvación. Seamos agradecidos, entonces vivamos como tal. Nosotros como creyentes tenemos que velar, ser sobrios, vestirnos con la armadura de Dios. Nuestra fe, amor y esperanza en esa salvación nos protegerán hasta el día que estemos con Cristo por siempre. La siguiente. Ahí hay 2 implicaciones. Los que caminan en la luz no serán tomados por sorpresa y eso ustedes ya lo saben porque ya lo explicamos. ¿Y dónde está la seguridad? Nuestra seguridad está en la cruz.
Los creyentes no están destinados para la ira. Ahora, el hecho de que no estemos destinados para la ira no quiere decir que vamos a ser indiferentes ante los que sí están destinados para la ira. Y seguimos en una más. Hay dos llamados en este mensaje de hoy y en el Día del Señor. El primero es para los incrédulos y es el más urgente, honestamente. No lo voy a leer nuevamente, ya lo leímos anteriormente, pero ¿de qué habla allí? Segunda de Pedro 3:9, que es un llamado al arrepentimiento, porque la paciencia de Dios no es para gracia barata, no es para pecar hoy, arrepentirse mañana y seguir en ese ciclo destructivo. Eso es gracia barata y ustedes ya lo saben. Pasaron un año estudiando Romanos. El llamado para los incrédulos es a estar listos, es un llamado al arrepentimiento de corazón hoy mismo. No es para mañana ni para pasado mañana. Yo no sé cuándo alguien vaya a ver este mensaje, si es dentro de 10 días o 10 años, pero es hoy el día que te tienes que arrepentir. Dios está esperando por ti, pero tú tienes que dar el paso. Y la siguiente es un llamado a estar listos para los creyentes. Y nuevamente, ya nosotros leímos 2 de Pedro 3, 11, 12, y nosotros tenemos un llamado a la fidelidad. Es una fidelidad y una lealtad que tenemos hacia Cristo. Señores, no es que somos perfectos, no lo somos, ninguno de nosotros lo es. Es que tenemos una lealtad repetitiva y constante con nuestra fe hacia el Dios viviente, hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo. De eso se trata. Nosotros tenemos que vivir en fidelidad, santidad, piedad y tenemos que tener urgencia. ¿Okay? Es muy importante tener urgencia. No podemos permitirnos ni un alma más que se escape. Si usted ya tiene el regalo más grande que puede tener un ser humano, que es la salvación, ¿por qué no compartir ese regalo con las personas que más lo necesitan? El día es hoy. Siguiente. Ahora, aquí hay un llamado para nosotros más específico. Ya nombramos que debemos vivir en fidelidad, con expectación y en rectitud. Pero esto nosotros lo podemos resumir de una manera práctica, ¿ok? Hay un pasaje muy adecuado para esto y es Hebreos 10, 23, 25. No lo busque en pantalla, anótelo y lo estudie en su casa. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Exhortémonos, congreguémonos, señores. Ya nos lo prometieron y nos lo prometió el único que cumple todos sus cheques, el Señor. Ahora, me das la siguiente, vamos a terminar ya y podemos llamar a la banda que se vaya acercando. ¿Cómo debemos vivir nosotros a la luz del día del Señor? Ya sabemos, despiertos y sobrios espiritualmente, colocándonos la armadura todos los días, pero ¿qué pasa? Que estar despierto y sobrio espiritualmente no me exime de mi responsabilidad de hacer discípulos, ¿ok? Yo tengo que además evangelizar intencionalmente. No puedo desperdiciar las oportunidades que me da la vida de compartir lo que Dios ha hecho por mi vida cuando escucho que otra persona está pasando por un trago amargo. Es un momento perfecto. Si alguien no hubiese tenido la gracia de hacer eso conmigo, yo no estaría aquí enfrente de ustedes. Entonces tenemos que ser agentes que multipliquen. Esto es una responsabilidad que tenemos. Otros necesitan escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Piensa en tu familia en otro país que lo ha escuchado, pero no lo ha escuchado. Quizás necesitan que se lo recordemos. Quizás nos bloqueen en el WhatsApp cuando les compartimos el mensaje. No lo sé, pero todos necesitan escucharlo. Y una vez leí acerca de un señor que una vez al mes le tocaba viajar por trabajo y iba a esta ciudad donde estaban las empresas metalúrgicas, ¿verdad? Entonces, esta es la capital de la metalurgia y que se escucha ahí todo el día, pam, 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 pam. ¿Saben? Los que han trabajado en el área saben que es bien ruidoso. Entonces, bueno, el señor llegaba ahí, iba por trabajo, inspector de calidad, tenía que ir 1 o 2 días y luego se regresaba. Pero él nunca podía entender cómo esa gente hacía para dormir ahí en esa ciudad. Porque él iba y si iba 1 o 2 días estaba con un insomnio, estaba cansado. Decía, de verdad, o sea, están locos. Pero para ellos era la normalidad. ¿Qué pasa? Una vez él va a la fábrica, ¿verdad? A la ciudad fábrica, a la ciudad de la metalurgia, y se va la luz.
Se queda en pleno silencio la ciudad. ¿Qué sucede? Se despiertan todos. Todos se despertaron. Estaban acostumbrados al ruido. Entonces, ¿qué pasa? Que sin ese ruido ellos no podían dormir. Era inconcebible para ellos que no hubiera ruido. ¿Y cómo se ve eso para nosotros? El mundo ya escuchó el Evangelio a través de los siglos y lo sigue escuchando. Lo está escuchando ahorita. Lo escuchó el miércoles cuando vinimos a Midweek. Pero, ¿qué pasa? Algún día la iglesia, tal y como la conocemos, va a desaparecer. Y el Evangelio, tal como se predica ahora, va a ser silenciado. Entonces el mundo va a despertar y va a descubrir que está entrando el día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. El mundo hoy sigue dormido, pero la iglesia debe mantenerse despierta. Hoy es el día de prepararnos y ayudar a otros a estar listos para su regreso. Antes de que nos vayamos a la casa y oremos, solamente les quiero compartir el final de Primera de Tesalonicenses 5, porque es como una clase maestra sobre qué hacer, ¿verdad? Dice así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz unos con otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguna devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, lo uno para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Oremos. Oh Señor, gracias por este día de vida, Señor, por permitirme parar aquí y compartir de lo que tú me has reprimido y me has dicho que debo hablar. Gracias, Señor. Te pido disculpas por todas las transgresiones que he tenido y también por las transgresiones colectivas de mi congregación, pero a la vez también te agradezco las vidas de todas las personas aquí, las de aquellos que escucharon este mensaje, Señor. Principal y primeramente lo que te queremos pedir es que nos ayudes a mantenernos sobrios espiritualmente, despiertos, que no olvidemos ponernos esa armadura, que esta lucha no es de carne y sangre nada más, Señor, que ante esos embates del enemigo nosotros mantengamos la fe en ti y seamos sal y luz en este mundo que nos rodea, porque pronto vendrá tu día, el día del Señor. Amén.